dice así, de esta forma, hermanos. 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y nosotros, dice los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si vamos a Hechos capítulo 2, verso 42, dice de esta otra forma. Hechos 2, verso 42. Dice, también habla de la perseverancia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá dice, persistiremos en el ministerio de la palabra, y acá dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien, damos gracias a Dios y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad en esta mañana. Lo otro que quiero destacar aquí es lo que está en Mateo 24, 12 y 13, que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que perseverancia, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces quiero hablar de tres cosas, tres aspectos innegociables en el cual debemos perseverar nosotros los creyentes, los que hemos creído en el Señor. Tres cosas que deben de ser innegociables. Yo no puedo negociar, no puedo cambiar, yo no puedo, decir, bueno, esto va a quedar atrás ahora por otras cosas. Es innegociable, ¿tá? Entonces vamos a hablar de tres cosas, tres aspectos de la perseverancia, ¿tá? Una de las cosas que ustedes saben y en muchas ocasiones hemos recalcado es, hermanos, los tiempos en el cual hoy nos ha tocado vivir. La Biblia habla de que los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos, ¿no? Tiempos peligrosos. Entonces sabemos que estos tiempos son, el común denominador, por así decirlo, en esta vida, en este mundo y en este presente que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Una de las cosas que prolifera es la insistencia de engañar a la gente, de engañar al mundo. Hay un sistema que se dedica a manipular, a engañar, a hacernos creer algo que no es, ¿verdad? Confundirnos, perturbarnos, deprimirnos, entristecernos. Hay un sistema dedicado a eso. La Biblia dice, bueno, que el príncipe de este mundo es el diablo, ¿verdad? El príncipe del sistema de este mundo es el enemigo que tenemos, ¿no? La mentira repetidamente, una y otra vez se transforma en una verdad. Eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso constantemente están diciendo lo mismo en los medios de comunicación, en las redes sociales, ¿verdad? Hay un sistema que opera de esa forma, con constancia, con perseverancia, para que nosotros podamos aceptar como verdad, o como normal, o como natural, ¿verdad? Entonces quieren que nosotros nos acomodemos de alguna forma a su forma. Entonces después terminamos siendo esclavos del sistema, ¿no? Por eso también es una época donde a todo lo malo le están llamando bueno, ¿verdad? Todo aquello que era malo antes, ahora para el sistema es bueno. Entonces, como están los famosos detrás, como están los medios, oficiales, ¿verdad? Apoyando, ¿verdad? Y propagando todo ese tipo de cosas, y en las redes también muchas veces, es lógico que la gente termina aceptando como si fuera bueno algo que es muy malo, que es muy perverso, ¿verdad? Por eso, y la Biblia dice, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. O sea, la Biblia ya sabía que esto iba a ocurrir en este tiempo, hermanos. Otra de las cosas que sucede en este tiempo es distracciones y entretenimientos por todos lados, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos peligrosos, como dice Timoteo,
pero esos tiempos peligrosos también están llenos de distracciones, ¿verdad? Hay algo que nos quiere distraer a nosotros, ¿verdad? Que te distraigas, que te desenfoques o que te enfoques en otra cosa que no sea importante, que no sea de alto valor, que te enfoque en las cosas pasajeras y terrenales de este mundo, que te enfoque en aquello que termina siendo vano al final del camino, que te enfoque, que te envuelvas en eso, que tu tiempo sea robado hacia eso, ¿verdad? Entonces hay muchas distracciones, ¿verdad? Muchos entretenimientos por todos lados. Y esto afecta al creyente, afecta a la iglesia, nos afecta a todo, afecta a la familia, afecta al matrimonio, afecta a los hijos, ¿verdad? Porque todo aquel tiempo que nosotros valorábamos de familia y valorábamos de la iglesia, lo cedemos por otras cosas. Estamos negociando porque hay un entretenimiento, porque hay, digamos, distracciones de otros ámbitos. Entonces, quiero o no, ¿verdad? A todos nos afecta, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que despertar un poquito. Hay una perseverancia en todas estas cosas, hermanos. Hay muchos mensajeros, que yo les llamo mensajeros de Satanás, mensajeros de muerte, mensajeros que deprimen a las personas, mensajeros que entran a tu mente o que hablan a tu mente para perturbarte, para confundirte, para que andes mal, ¿verdad? Entonces, el cristiano debe saber que tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Tenemos la mente de Cristo, pero si nosotros nos dejamos afectar por esos mensajeros, le damos oído a esos mensajeros, es lógico que, ¿verdad?, va a penetrar a nuestra mente y eso va a bloquear ciertas cosas que para nosotros eran muy importantes antes, ¿no? Por eso aquí la Biblia habla de estos apóstoles que ellos decidieron no negociar con el ministerio de la palabra. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Amén? ¿Por qué? Bueno, los apóstoles, ellos estaban siendo comisionados por Dios, ¿verdad? La gran comisión de ir y predicar el evangelio en todo el mundo, a toda criatura. Ellos tenían esa responsabilidad, ese llamado de obedecer a Dios, pero en la iglesia había necesidades otras, porque la iglesia era un grupo, el pueblo creyente, ¿verdad? Son ustedes la iglesia. En aquel entonces habían muchas personas que pertenecían a la iglesia, pero había muchas necesidades en la iglesia, ¿verdad? Había mucha gente que necesitaba, principalmente las viudas, que eran desatendidas, ¿verdad? La viuda en aquella época no tenía una pensión, entonces había que cuidar de las viudas, había que atender, había que, digamos, de alguna forma suplir las necesidades de las viudas en aquel entonces. Muchas de ellas quedaban muy desamparadas, muy pobres. Entonces la iglesia tenía la responsabilidad de ayudar y todo eso. Entonces, ¿qué pasaba? Pero la gente iba constantemente a los apóstoles diciendo, mirá, está pasando esto, hay un problema acá, hay un problema allá. Y los apóstoles dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Atendemos esto? Si atendemos esto, no podemos seguir predicando el evangelio. Hay mucha gente que necesita oír el evangelio, ¿verdad? Entonces fue ahí que se comenzó a organizar la iglesia. Surgieron ayudantes, nombraron ayudantes, de ahí hay una base para los que fueron diáconos y diaconisas. Todo eso se fue ordenando para que toda la iglesia comenzara a servir también, a ayudar, a ser obrero, servidores del Señor, que ayudaran en la obra y que los apóstoles pudieran seguir predicando el evangelio. Ahora, ¿por qué los apóstoles no negociaron? Porque los apóstoles podían decir, bueno, vamos a atender acá y después seguimos predicando. Bueno, ellos tenían que obedecer a Dios en cuanto a la predicación, al ministerio de la palabra. Amén. Ahora, ¿por qué tanta insistencia? Bueno, dice que ellos persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. En primer lugar, hermanos, porque Dios le agradó al mundo salvar
por medio de la locura de la predicación. Ellos tenían que predicar porque había mucha gente que salvar. Por eso hoy tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque hay mucha gente que necesita oír para ser salva. Oír la palabra, porque es a través de la palabra que la fe crece y verdad y pueden recibir a Jesucristo y ser perdonados. Entonces, mucha gente se salva a través de la predicación de la palabra, ¿verdad? Y dice que a Dios le agradó salvar al mundo a través de la locura de la predicación. ¿Vieron que parece loco? ¿Verdad? Que alguien agarre un micrófono hoy en día, por ejemplo, esté en una plaza, esté en un lugar, o en la televisión, lo que sea, ¿verdad? Anunciando el Evangelio, ¿verdad? Somos personas que hablamos de la fe, hablamos de un Cristo que murió, hablamos de un Cristo que resucitó, y hay gente que no entiende eso. ¿Cómo que Cristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz? ¿Cómo que Cristo también resucitó al tercer día? Es locura. Es locura para los que se pierden, dice la Biblia. Amén. Pero para aquel que se salva es poder de Dios. Amén. Entonces, sabemos pero los apóstoles sabían esto que ellos tenían que predicar. Por eso ellos no negociaron. Amén. No negociaron, hermanos, el ministerio de la palabra. También otra de las cosas importantes, hermanos, en 2 de Timoteo 4:2 habla de una exhortación del apóstol Pablo a Timoteo de predicar la palabra, que prediques la palabra, amén, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Entonces había un mandato también de predicar la palabra a Timoteo y a todos los que en aquel entonces, ¿verdad? Ahora fue lo que hicieron. Había una orden, ¿verdad?, de predicar la palabra. Predica la palabra. Nosotros no podemos agarrar el micrófono, agarrar esto y decir cualquier cosa. Tenemos que predicar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que produce fe en el corazón del ser humano. Amén. Produce esperanza en el corazón del ser humano. Y el Espíritu Santo es el que convence después de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es necesario predicar la palabra. Pero esta responsabilidad era de la iglesia en aquel entonces y sigue siendo de cada uno de nosotros, porque lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que toda la iglesia predique la palabra. No está hablando de que toda la iglesia sea pastor o sea apóstol o sea profeta, más allá que Dios quiere que todos profeticemos, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo es para todos ustedes, ¿verdad? Esa promesa del Espíritu Santo que te han hecho capítulo 2 allí, ¿verdad?, es para toda la iglesia. Todos ustedes pueden recibir unción, pueden ser bautizados con el Espíritu Santo, pueden ser llenos de Dios, ¿verdad? Y el propósito de eso es justamente predicar la palabra, con poder, testificar, ser testigos del Señor Jesucristo. Otra de las cosas que aparece aquí en Hechos, ahora capítulo 2, verso 42, dice de esta forma, dice, y nosotros debemos perseverar también en el aspecto de las doctrinas. Y vamos a ver qué es lo que dice Hechos 2:42. Dice, y perseveraban, está hablando de la iglesia aquí, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ah? Una de las cosas dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina, la enseñanza de los apóstoles? Era toda la enseñanza de Cristo, era toda la enseñanza del Evangelio, ¿verdad? Que la gente tenía que perseverar en la enseñanza del Evangelio, perseverar, amén. Nosotros también hemos sido llamados a perseverar, a ser constante, ¿verdad? En eso que hemos aprendido, que hemos recibido. No podemos negociar esto, porque ¿a quién iremos? Dice el apóstol Pablo, le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Jesús, tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Entonces el apóstol Pedro fue uno de los que decidió perseverar hasta la muerte. El apóstol Pablo también, Timoteo también, todos los discípulos del Señor también, y toda la iglesia allí, ¿verdad? Hubieron muchos mártires en aquella época,
porque ellos decidieron perseverar en la doctrina, en la enseñanza, porque también habían falsos maestros, ¿verdad? Falsos pastores. Había gente que enseñaba cosas falsas. Los gnósticos eran uno de los que enseñaban, por ejemplo, que Cristo no había venido en carne y otras doctrinas. Pero había que perseverar en la enseñanza de la palabra. Hermanos, tenemos que perseverar en la doctrina de la palabra, en la doctrina de Jesucristo, en la salvación por fe, ¿verdad? Tenemos que perseverar en esas doctrinas. Había una de las cosas interesantes, ¿verdad?, que la iglesia tenía que perseverar. La comunión, dice acá. Amén. La comunión, unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Amén. ¿Cuán importante para nosotros? O sea, que lo que Dios quiere es que nosotros perseveremos en la comunión, en la doctrina, pero también en la comunión. Amén. La comunión es cuando nosotros nos vemos las caras, compartimos, hablamos, charlamos, ¿verdad? Oramos juntos, planificamos cosas juntos, ¿verdad? La iglesia es un lugar de comunión. No es un lugar para, digamos, bueno, hoy si tengo gana o cuando, bueno, cada tanto, sino que dice que ellos perseveraban en esas cosas. Eran constantes, tenían una familia, ¿verdad? Entonces había una cobertura de familia, ¿verdad? La doctrina de la iglesia, por ejemplo, como iglesia, ustedes saben, hermanos, que la iglesia es un lugar de cobertura espiritual. Aquel que pertenece a la iglesia de Cristo está teniendo cobertura espiritual y está teniendo la bendición solamente por ser parte de la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros no somos un creyente solo, aislado por ahí, ¿verdad? Yo compartí un texto en Facebook, dice, donde aquel que tiene una relación con Jesucristo debe tener una relación con la iglesia. Nadie puede tener una relación con Jesucristo y no tener relación con la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Cristo. Entonces, tiene que encajar una con la otra, tiene que haber una relación. Y la iglesia es un lugar de comunión y ellos perseveraban en comunión, dice allí, y perseveraban, dice, en el partimiento del pan, unos con otros, y en las oraciones. Debemos perseverar, hermanos. El partimiento del pan tenía que comer juntos, ¿verdad? Muchas veces comían juntos. Entonces todo eso traía unidad en todo eso. Amén. Una de las cosas que también ellos perseveraban, hermano, en cuanto a la doctrina, ellos perseveraban en la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Ellos, si usted va al libro de los Hechos, acá todo Hecho tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, allí en Hechos capítulo 2 está bien clarito lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, ¿verdad? Allí recibieron una promesa que era de Dios, una promesa de Dios. Ellos tenían que esperar allí en Jerusalén esa promesa. Y la promesa dice que ellos estaban allí unánime juntos, perseveraban en oración, estaban en el aposento, en un lugar bastante grande, se ve, porque 120 personas por lo menos había. Algunos dicen que eran más, pero quedaron 120 en ese momento, ¿verdad? Pero ellos perseveraban, estaban perseverando en esa promesa, y dice que de repente vino del cielo, dice, como un estruendo, que sopló, un viento recio allí sopló, ¿verdad? El cual dice que llenó todo aquel lugar, aquella casa, el aposento donde estaban allí juntos. Y dice que se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que estaban allí. Fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y ellos perseveraron en eso, ¿verdad? Ellos siguieron perseverando en varios lugares. De hecho, también sucedió lo mismo, ¿verdad? Recibían esa promesa, eran bautizados con el Espíritu Santo, eran llenos del Espíritu Santo. La iglesia tiene que perseverar en la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos que experimentar lo que dice la Biblia. Tenemos que experimentar lo que dice Hechos capítulo 2,
pero experimentar y seguir experimentando, digamos, todo esto que tiene que ver con la llenura de Dios en el corazón del ser humano. Hermanos, cuando el Espíritu Santo nos llena, nos capacita, nos inunda de Dios, hay una liberación interior, pero también hay un poder que emerge. Ese poder viene del cielo, dice la Biblia, porque dice de repente vino del cielo. No es un poder del hombre, no es un poder humano, es la manifestación de Dios en la vida de los humanos. Entonces es ahí, hermanos, cuando el cristiano se empodera, se llena de poder, se llena de dinamita espiritual, de fuego, de pasión, de unción, y el creyente, hermanos, que es lleno del Espíritu Santo, se para delante del infierno mismo, ¿verdad? Y el infierno tiene que retroceder. ¿Cuántas veces decimos, qué me está pasando? Hay un montón de amenazas del enemigo, pero el creyente lleno del Espíritu Santo se para, hermanos, con autoridad, hermanos, frente al mismo infierno y lo detiene, porque está en él la autoridad de Jesucristo. Amén. La autoridad de Jesucristo está el Espíritu Santo. Amén. Dice que uno de los lugares que solamente los pentecostales, los que creen en el Espíritu Santo, los que practican y los que tienen el Espíritu Santo, donde entran, ¿verdad? En las favelas de Brasil, que nadie entra, que nadie quiere entrar, hermanos, por lo peligroso, por lo violento, por todo lo que reina en aquel lugar. Dice que los únicos que entran en ese lugar son los pentecostales. Amén. Y dice que la gente allí respeta a los pentecostales. Bueno, de allí, de las favelas, salieron mucha gente convertida a Cristo. Tuvieron un encuentro con Cristo porque hubo alguien que fue allí, les predicó la palabra. Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, hermanos, uno pierde la vergüenza, pierde la timidez, ¿verdad? Y nos llenamos de valentía. Hay una valentía, hermano, que no nos importa morir por el Evangelio. Dice que, bueno, ustedes saben la historia de Esteban, allí por el capítulo 6 de Hechos. Dice que él estaba lleno de poder y del Espíritu Santo y predicaba la palabra en un tiempo de oposición, ¿verdad? Y él fue apedreado, hermanos, y murió allí. Pero él no dejó, hermanos, de predicar la palabra, ¿verdad? Le caían las piedras, ¿verdad? Y él dice que vio el cielo abierto y a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Entienden el poder que hay, hermanos, que somos capaces de levantarnos y no importa que andemos caminando en un camino de muerte, hermanos, el Señor nos da la fuerza y el poder. Por eso muchos en aquella época fueron mártires, no les importó morir por el Evangelio porque estaban llenos de Dios, y al morir, ustedes saben a dónde van, a la presencia de Dios, porque estamos de paso. Ellos sabían que la vida de ellos era ser un peregrino, estaban de paso, ellos valoraban la vida eterna, hermanos, y nosotros tenemos que valorar la vida eterna también, hermanos. Entonces tenemos que perseverar en esto, hermano, en la doctrina del Espíritu Santo. Tenemos que perseverar en la doctrina de la sanidad divina. ¿Cuántos creen que Dios sigue sanando milagrosamente todavía? Hermanos, Dios sigue sanando al enfermo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No importa si has sido sacudido por un problema o si hace mucho tiempo estás lidiando con una enfermedad, hermanos. Dios, siempre que se enfrentó con una persona enferma allí, ¿verdad? Dios le sanó. Y Dios sigue sanando, ¿verdad? Escuché varios testimonios ahora en Salto, ¿verdad? De cosas milagros extraordinarios que sucedieron. Te hablan del pasado. Te dice, bueno, en la década del 60 sucedió esto, de cosas así. Una mujer que tenía un cáncer en el seno, en un momento allí estaba el predicador orando en una campaña, dice que ese seno se abrió y expulsó un cáncer. Bueno, esas cosas y mucho más, hermanos, sucedió en la década del 60. Mi pregunta es, ¿será que puede suceder ahora o no? En el 2024. Hermanos, Dios lo puede hacer porque Él es el único que hace milagro, el único que nos cambia en poder y en gloria,
es el Señor Jesucristo. Y si creemos que Él es un Dios vivo, un Dios que está presente, hoy mismo usted puede experimentar un milagro en el área que sea. Dios sigue sanando. Tenemos que perseverar en esta doctrina, aunque a veces, digamos, parece que no ocurre nada. Siempre nos estamos enterando de un milagro, hermanos. O sucedió acá o allá, en algún lado, siempre hay un milagro que sucede en el área de la sanidad. Quizás no vemos como quisiéramos ver, pero yo creo que es porque aún nos falta creer realmente y perseverar en lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que Dios tiene poder para sanar, yo en primer lugar yo le creo a Dios. Busco en Dios el recurso, oro, y bueno, si no sucede hoy, puede suceder mañana, si no sucede mañana, puede suceder más adelante, pero yo mantengo mi esperanza, yo persevero en lo que dice la doctrina de la sanidad divina. Amén. Yo persevero en eso, hermano, y Dios te puede sorprender, pero es por fe, yo tengo que creer. Amén. Tiene que haber una fe en mí. Amén. Aunque, ¿verdad?, no te suceda nada en el momento, ¿verdad? Eso no quiere decir, ¿verdad? Hubo gente que le costó tiempo ser sanada, ¿verdad? Pero fueron sanadas y Dios espera, ¿verdad? Y Dios te puede sanar en esta mañana de eso que tienes. Amén. Entonces hay que perseverar, hermanos, en esa doctrina. Otra doctrina, hermanos, que debemos perseverar, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra doctrina de los apóstoles que anunciaron en muchas ocasiones fue la segunda venida de Cristo. Hermanos, ¿cuántos creen que Jesús viene una segunda vez? La Biblia lo dice, hermanos. Y la Biblia decía, ¿verdad? Y sigue diciendo, pero ya se cumplió. La Biblia en el Antiguo Testamento profetizaba la primera venida de Cristo. Ocurrió. Cristo vino, dividió la historia en dos. Cristo también vino y entregó su vida, como decían los profetas anteriormente, y se cumplió todo en Cristo. También la Biblia, los profetas profetizaron el derramamiento del Espíritu Santo y ocurrió en Pentecostés. O sea, la Biblia se cumple, hermanos, ¿verdad? Y esta promesa de la primera venida se cumplió cuando vino Cristo, que iba a nacer de una virgen y que iba a ser el Emanuel, el Dios con nosotros. ¿Verdad? También habla en Isaías 53 que Él iba a entregar su vida, que Él iba a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Que iba a ser llevado como cordero al matadero. Todo eso sucedió, pero también la Biblia dice que al tercer día Él iba a resucitar y resucitó. Pero también la Biblia dice, hermanos, que Él va a venir una segunda vez. Esperamos la segunda venida de Cristo, así como esperamos también el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo va a tener dos fases. La primera fase es el arrebatamiento de la iglesia. Dios se salva a la iglesia, se levanta a la iglesia, se lleva a la iglesia, pero después viene a reinar. Amén. Tenemos que perseverar en esto. Amén. Tenemos que perseverar en la fe no fingida. Una de las cosas que tenía la iglesia primitiva allí, hermanos, que ellos creían de corazón. Ellos creían con el corazón. Dice la Biblia, hay que confesar a Jesús con su boca, pero cree en su corazón que Jesús fue levantado de los muertos, será salvo. Nosotros para ser salvos tenemos que confesar a Jesús con la boca, confesarlo a Jesús públicamente, en el bautismo de las aguas, por ejemplo, confesamos a Jesús, ¿verdad? Lo confesamos como Señor, como Salvador personal de mi alma, ¿verdad? Ahí lo confesamos, pero no basta, hermanos, con eso. Yo puedo confesar a Cristo y no tener una fe del corazón. Dice, el que confiesa a Jesús con su boca, pero cree en su corazón, será salvo. Entonces, esa es la fe no fingida, la que yo realmente creo en Jesús. Si yo realmente creo en Jesús, yo le voy a hacer caso a Jesús. Le voy a obedecer a Dios. Amén. Y por último, quiero hablarles sobre perseverar en la oración. La oración, hermanos, ustedes saben que la iglesia primitiva no negoció la oración. La iglesia primitiva se basó en la oración. Todo lo que la iglesia primitiva quería alcanzar o conquistar, o cuando había oposición, cuando había persecución, la iglesia oraba a Dios.
Y lo mismo tiene que pasar hoy, hermanos. Yo no sé cuál es tu persecución, qué es lo que te está persiguiendo a ti, no sé qué pedrada te están dando, no sé cuál es tu dolor, cuál es tu, digamos, circunstancia, qué es lo que está pasando, pero quiero decirte en esta mañana que si tú persistes y perseveras en la oración, Dios te va a dar victoria. El Señor es fiel, Él te ama, Él va a sacudir el infierno, Él va a penetrar en el infierno si el infierno te está haciendo algún daño. Dios con su poder va a penetrar y aniquilar toda obra del enemigo que atenta contra ti, porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él ya venció, ya derrotó al infierno en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, pero el enemigo anda como león todavía ahí, tratando de devorar a alguien. No permitas, hermanos, pero la oración. En primer lugar, quiero decirles, hermanos, en Hechos capítulo 12, acá hay una historia tremenda sobre la oración. ¿Qué dice la Biblia de la oración acá? En el capítulo 12, verso 12, dice de esta forma. En primer lugar, en el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Está? Ahora en el versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, dice la Biblia. Muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde? En una casa. No era dentro de un templo así, ¿verdad? Era en una casa. Entonces lo que quiero destacar, hermano, cuán importante cuando hay un grupo de hermanos o de hermanas que en una casa se reúnen para orar. ¿Por alguna situación especial? Dice que Pedro estaba en la cárcel y no estaba en la cárcel porque había hecho algo malo. Estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Allí ponían en la cárcel, los mataban, los apedreaban. No era fácil predicar. Y entonces Pedro fue llevado a la cárcel, estaba custodiado allí con cadena, con guardias, un montón de gente. Dice, pero que la iglesia, ¿verdad? Hacía sin cesar. ¿Dónde estaba la iglesia en ese momento? En una casa, ¿verdad? Porque la iglesia son ustedes. ¿Saben que la iglesia son ustedes? La iglesia no es estas cuatro paredes, ¿verdad? Esto es un lugar, es una casa de oración, pero la iglesia de Dios es el pueblo, amén. Y entonces la iglesia estaba en una casa orando. ¿Cuán importante es eso, hermanos? Que practiquemos y que perseveremos. Y dice que estaba orando y que la iglesia hacía sin cesar, o sea, había una perseverancia en la oración. A veces oramos un día, 2 días por algo y como no sucedió ya no oramos más. Pero ¿cuántos perseveran en la oración? ¿Verdad? Hay gente que te dice, mirá, yo me mantuve en oración, yo estaba orando por esto, ¿verdad? Y a veces pasaba el tiempo y nada sucedía. Pero la iglesia, Dios no nos manda a orar un día y que Dios a veces te puede solucionar en un día. Porque Dios contesta oraciones de un día también, o de un instante. Hay muchas oraciones en la Biblia que fueron un instante y Dios obró, se manifestó. Pero acá dice que la iglesia hacía sin cesar, o sea, había una constancia de oración. Y Pedro allí estaba con cadenas, con un montón de cosas, y Dios movió un ángel, ¿verdad?, para que hiciera todo lo que el hombre no podía hacer. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero la mano de Dios la puede hacer. ¿Cuántos creen? Entonces eso, hermano, que nosotros no podemos hacer, dejemos que la mano de Dios va a hacer, pero hay que orar con constancia. Tenemos que orar a Dios con constancia. Amén. Todo aquel que por alguna situación aquí en esta mañana está orando, pero con constancia, con perseverancia, quiero decirles en esta mañana que Dios ya les ha concedido eso. Dios ya les ha dado eso, Dios ya tiene respuesta para eso. Amén. Así que bueno, siga orando, porque la respuesta va a llegar pronto. Dios ya tiene resuelto eso. Allí adelante lo tiene resuelto. Amén. Qué bueno, porque también la oración en el templo, hermanos, tiene mucho valor. En Hechos capítulo 3, ¿verdad? Usted ve lo que sucedía con la iglesia
con los creyentes en aquella época. Y dice así la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Amén. ¿Saben que ellos iban al templo a la hora de la oración? El templo tenía una hora para ir, las 9 de la mañana, creo que es este horario. Era de mañana temprano. Y dice que ellos iban a orar, amén. Pero no iba solo Pedro y Juan, era el lugar donde el pueblo iba a orar al templo, iba a orar. Pregunto, los miércoles que tenemos oración acá, amén, tenemos oración 18:30, qué lindo es que la iglesia toda venga a orar, amén, porque aquí, hermanos, ellos iban a la oración y allí sucedió un milagro. Amén. ¿Por qué? Porque había una constancia de oración. Ya había una rutina, ¿verdad? Pero no era solo rutina, porque, hermanos, sabemos todo lo que Dios hace cuando el pueblo se junta a orar, ¿verdad? Pero lo que yo quiero destacar acá, que también en la iglesia hay que venir a orar. Amén. Es un lugar de oración la iglesia. Jesús le dijo, mi casa será llamada casa de oración. Amén. Bueno, también tenemos otro ejemplo de perseverancia aquí, que está en Hechos capítulo 10. Estoy terminando, estoy en el último punto. Hechos capítulo 10, verso 2. ¿Qué es lo que dice? Les voy a leer el 1 para entrar más en el contexto. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, un hombre, digamos, hablando muy, muy valeroso, un hombre de, digamos, de autoridad, un hombre que tenía manejaba como 100 soldados había a su cargo, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Amén. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, pero dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo? Oraba a Dios siempre. Amén. Entonces no era que voy a hacer una oración por esto y ta. No era que voy a orar 3 días por esto y ta. Por eso es perseverar, hermano, porque en la perseverancia hay comunión, hay dependencia, hay relación con Dios. Si usted quiere tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Es lo mismo que tener una buena relación con un amigo, con una amiga. Si usted quiere tener una buena relación, usted va a hacer tiempo para estar, va a hacer tiempo para comunicarse, va a hacer tiempo para conocerse, para comentarse una y al otro ciertas cosas de la vida, ¿verdad? Y va a ver. Pero usted va a necesitar todo eso. Dice que Cornelio hacía oración siempre. Amén. Siempre dice acá. Y era un hombre generoso también, por lo que usted dice, lo que se ve acá, ¿verdad? Hacía limosna, era alguien que se preocupaba por el necesitado. Entonces, como el ministerio social acá de la iglesia, que se preocupa por el necesitado, bueno, había una generosidad en Cornelio de decir, bueno, vamos a hacer ofrenda, vamos a hacer limosnas para aquellos que necesitan, ¿verdad? Pero no solo limosnas, amén, sino algo muy importante que era también la oración. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Porque si usted lee los próximos versículos, fue tremendo, ¿verdad? Dice que tus oraciones y tu limosna han llegado, dice, a la memoria delante de Dios, en el versículo 4. Amén. Y vino un ángel a decirle eso. ¿Entienden? Entonces, si nosotros creemos que la oración es poca cosa, hermanos, que yo no necesito orar mucho, estoy equivocado. La Biblia me dice que sin oración no hay mover de Dios. Sin oración no hay ángeles de Dios que se muevan, no hay poder de Dios, no hay cadenas que se rompan. Todo esto, hermanos, despertó el poder de Dios, ¿verdad? Y fue perseverar en la oración. Amén. Así que si usted quiere que despierte el poder de Dios en su vida, en sus necesidades, en su situación, haga oración. Amén. Busque a Dios en oración. Amén. Y Dios se va a manifestar con poder desde lo alto. Amén. También, hermanos, en Hechos capítulo 1, verso 14, para ir terminando ya, dice de esta forma.
Hechos 1, verso 14. A ver, ¿qué es lo que dice las Escrituras? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Las mujeres oran también. Las mujeres oran más que los hombres. Creo que las mujeres oran más que los hombres. Y con María, la madre de Jesús, aún la madre de Jesús, que María necesitaba orar. Amén. Y con sus hermanos. Amén. Todo esto sucedía. Todos ellos perseveraban unánimes en oración. Qué bueno la oración en unidad, en grupo, hermanos. Cuánto poder hay. Pero también hay poder en la oración en secreto. Dice la Biblia, el Señor Jesús, dice, bueno, tú cuando ores, ¿verdad? Ve, cierra la puerta allí, ponte en el secreto de tu Padre, ora a Dios en secreto y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero, hermanos, hay que orar. ¿Amén? Y por último, la oración de Jesús. En Lucas capítulo 11, 1 dice de esta forma, que es interesante, hermanos, cómo la Biblia quiere que nosotros perseveremos en oración. Lucas 11:1 dice de esta forma. Les leo rapidito, así ya vamos terminando en esta mañana. Gloria a Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando en un lugar. Orando en un lugar. Pero también en el 5:15, un poquito más adelante, un poquito más atrás, en el 5:15 dice de esta forma. Pero la fama de Jesús se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de las enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Había mucha necesidad, mucha gente que reclamaba de Jesús. Jesús, ayúdame, acá hay un enfermo, allá hay otra necesidad, allá hay otro problema, Jesús. Pero dice que Jesús se apartaba a lugares solitarios y oraba. O sea, Jesús necesitaba orar, hermanos. Porque había toda una opresión del enemigo allí, había muchas necesidades de la gente, entonces necesitaba orar. Y nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay muchas opresiones, hay muchas necesidades de la gente, pero no podemos negociar el tiempo de oración. Usted puede tener muchas ocupaciones, usted puede tener mucho trabajo, muchas tareas que hacer, puede haber muchos problemas que solucionar en su vida, pero no negocie su tiempo de oración. Tenga su tiempo de oración, apártese para orar y usted va a ver el poder de Dios, la gracia de Dios. Y allí donde usted no puede solucionar los problemas, el Señor va a intervenir con sus milagros. Dios va a manifestarse aún con los ángeles si es necesario, pero Dios lo va a hacer a medida que nosotros digamos, Señor, yo necesito orar, yo voy a ir a orar aquí, voy a ir a orar allá, voy a cerrar mi puerta y voy a orar, Señor. Eso hace mover la mano de Dios, hermano. Es el arma espiritual que la iglesia no puede negociar en ningún momento. Amén. Y para terminar, les quiero decir que Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Hasta cuándo tenemos que perseverar en estas cosas? Es hasta el fin, hermano. Amén. ¿Cuál va a ser el fin? El fin para mí puede ser hoy. Para usted puede ser hoy. O mañana dentro de 5 años, o si no va a ser cuando Cristo venga. Amén. Pero es ahí que tenemos que estar perseverando. No es un rato, no es ahora. Quiero decirles también que vivimos tiempos peligrosos, entretenimientos, distracciones, afanes. Nos afanamos y todos los afanes de esta vida, en este mundo, pueden ahogar la palabra que está en mí, pueden ahogar el tiempo de oración. Estoy afanado por esto, por lo otro, no tengo tiempo de orar, Señor. No tengo tiempo de estar en la iglesia, no tengo tiempo de servir, no tengo tiempo. Son los afanes de esta vida que nos están distrayendo, ¿verdad? Y dice la Biblia, en una ocasión, el rico el hombre que había amontonado cosas de este mundo, de esta vida, y tenía todo.
todas las comodidades, tenía dinero, tenía todo porque había dedicado su vida a eso. Y quería hacer otros galpones, otros graneros más para amontonar todo lo que había cosechado. Y, ¿verdad? Y dice que le decía él a su alma: alma, gózate, regocíjate, porque muchos bienes tiene para muchos días. Y vino a Jesús, ¿verdad? El Señor Dios, y le dijo, bueno, y esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿verdad? Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Entonces es ahí, hermanos, cuando uno se afana por todas las cosas de esta vida y pierde el alma. Hermanos, es innegociable, tenemos que cuidar nuestra salvación, amén. Aleluya, que Dios nos ayude, hermanos, porque podemos ganar todo el mundo. Dice, ¿qué tal si ganamos todo el mundo, pero perdemos nuestra alma, que es lo más importante, amén? En estos tiempos donde corremos, donde andamos, donde hay un furor, donde todos queremos hacer como corriendo alocadamente, hermanos, es tiempo de estar en oración con Dios. No negocie eso y usted va a ver la mano de Dios ahí donde pierde su control, donde yo no puedo controlar, donde a veces pierdo el sueño porque me aflige todo lo que me está pasando, lo que está sucediendo. Bueno, lo que Dios quiere es que perseveremos en oración, perseveremos en su palabra y perseveremos también en la enseñanza, en la doctrina. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios y les invito a orar en esta hora y vamos a